Bienvenidos a un nuevo programa de Casa de Familia. Hoy vamos a tratar un tema que es muy difícil de llevar con los niños y se trata de la capacidad de espera. El programa de hoy se llama Esperando a que esperes. Pero en primer lugar nos vamos a ir al consultorio familiar con José María Rande. Muchas gracias, Anita. Efectivamente nos han llegado algunas consultas. La primera de esas es de una mamá que pregunta por su hijo. Dice: mi hijo tiene 10 años y le cuesta decir la verdad. La veracidad o la educación de la veracidad, por más que a los 10 años ya estamos un poquito más tarde, digamos, porque tenemos que haber educado un poquito antes, pero estamos bien en un periodo sensitivo donde se puede desarrollar la veracidad. A veces los chicos mienten porque están incómodos en su fuero interno, por ejemplo, cuando han sufrido algún tipo de violencia, cuando han sufrido algún tipo de incomodidad o algún daño o agresión por ahí en el colegio, o incluso cuando no tienen una autoestima bien equilibrada. Entonces, habría que apuntar a dos cosas. Primero, o mejor dicho, a tres cosas. Primero, decirle que la verdad es importantísima, ¿sí? Y que no se puede negociar con eso. En segundo lugar, el papá tiene que intervenir, el papá varón tiene que intervenir, haciendo que ese hijo valga, o sea que tiene que felicitarlo y aconsejarlo y hacer que ese chico empiece a ganar en autoestima. Eso es una cosa importante. Y la otra cosa que también es importante es poder determinar por qué motivo está mintiendo o por qué motivo está incómodo en este fuero interno. Es un tema bastante delicado, pero no hay que perder la paciencia. A veces pasan por estos periodos y después vuelven a decir la verdad. Pero siempre hay que marcarle el camino correcto diciéndole que la verdad es importantísimo y no se puede negociar. El segundo o la segunda consulta es cómo hace una mamá para desarrollar los hábitos concretos o cosas concretas para desarrollar la generosidad. Acá me parece importante distinguir lo siguiente: la generosidad no es solamente ayudar a otros o dar a otros. La generosidad no es solamente donar un par de zapatos, sino que la generosidad tiene que ser donar ese par de zapatos a una persona que necesite esos zapatos, o sea, que calce 42 y yo le dono esos zapatos 42. No le dono unos zapatos 45 ni unos zapatos que estén rotos, sino que implica sí o sí a que uno se tenga que poner en el lugar del otro. Entonces, ¿qué hábitos concretos se pueden desarrollar en los chicos para que puedan desarrollar esta generosidad? Primero es ocuparse de los demás, estar atento a las necesidades de los demás. Para esto es importante que ayuden a poner la mesa, que ayuden con alguna tarea concreta de la casa, que hagan sus camas, porque de ese modo están colaborando al buen funcionamiento de la casa. Y esto estamos hablando de cualquier edad. Conviene empezar cuando son más chiquititos, ¿sí? Alrededor de los 7, 8 años. Pero tranquilamente se podría desarrollar este hábito cuando incluso son más grandes. Y empezar a entender que la generosidad no es solamente dar cosas, sino es darse a uno mismo. Y para poder darse se tienen que tener, tienen que dominarse. Entonces es importante que hagan algunas cuestiones en la casa o operativas donde puedan colaborar con el buen funcionamiento de la casa. La tercera pregunta es una mamá que pregunta o que dice que no sabe cómo tratar a sus hijos porque uno es sanguíneo y el otro es melancólico. Y efectivamente son distintos los temperamentos melancólicos y el sanguíneo, pero tenemos que tratarlos de modo distinto, justamente. Esta mamá no sabe cómo tratarlos, tiene que tratarlos con cariño, ¿sí? El amor es lo que hace que uno pueda educar y uno recibe con amor lo que es dado con amor. Y entonces, a pesar de las correcciones que uno haga, ¿sí? Tienen que ser siempre hechas con amor. Y esto al melancólico le va a servir muchísimo, porque el melancólico necesita esa afirmación, ¿sí? De la mamá o del papá que lo quieren mucho. Y el sanguíneo necesita este brazo o mano un poco más fuerte, tratando de poner límites. Y entonces, habiendo contestado estas preguntas, vamos a introducir un poco el tema de hoy. Hoy vamos a tratar de centrarnos en tres pilares bien concretos. Uno es el valor del tiempo, otro es el valor de la espera y otro es cómo hacemos los papás para, a través de los límites y el orden, poder educar esta capacidad de espera. Por eso el programa de hoy, que se llama Esperando a que esperes, va a tratar de desarrollar estos tres pilares importantísimos en la vida de cada uno de los papás y de los hijos. Así que vamos con Ana para poder empezar a desarrollar estos temas.
Gracias, José, y muchas gracias a todos los que envían sus consultas. Recuerden que siempre pueden seguir enviando las dudas, las preguntas a los contactos que aparecen aquí en la pantalla. Y también recuerden que a través de nuestra fanpage y de YouTube pueden seguir todos los programas que ya se han emitido para seguir justamente los temas que hemos estado tratando. Nos vamos a ir ahora a las preguntas de la calle, porque como siempre queremos conocer qué es lo que dicen ustedes respecto del tema del día. Así es que les preguntamos ya en la calle, ¿cuánto es capaz de esperar tu hijo? Vamos a las preguntas y a la vuelta directamente al corte. La pregunta sería, ¿tus hijos son capaces de esperar? Sí, creo que sí. Si bien tengo 3 hijos de distintas edades, sí, en su cierta medida tienen. El chiquito por ahí es más ansioso y los otros es como que ya entienden un poquito más, pero sí, pueden esperar y saben esperar. Creo que sí. Yo lo veo en mis sobrinos y por ahí sí, ellos esperan un poco para el almuerzo. Sí, saben esperar. Y mira, cuesta esperar, es todo un aprendizaje, tenemos que enseñarles a esperar, nos cuesta a nosotros como adultos, así que a ellos también, mucho más. Pero bueno, tenemos que enseñárselo con paciencia, en pequeñas cosas, que eso les ayuda a ellos después a saber esperar. Y algunos sí, algunos no tanto, depende de las circunstancias. Me parece que en eso hay que trabajar un poquito más todavía. La paciencia es un factor que nos está faltando y muchas veces, sobre todo en los jóvenes, creo que es natural, hay una alta dosis de impaciencia y a lo mejor demasiada celeridad en cosas, que sería bueno tomarse un tiempito antes. Santa María, cerámicos y sanitarios. Cerámicos, porcelanatos, pegamentos, hidromasajes, sanitarios Ferrum, griferías FB y Peirano. Además, todo para agua, cloaca y gas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Santa María, cerámicos y sanitarios. Sarmiento 770. La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participa enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accede a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos. Segundo bloque de Casa de Familia y estuvimos escuchando hace un ratito lo que ustedes contestaron en la calle. La pregunta era, ¿cuánto tiempo es capaz de esperar tu hijo? Porque bueno, el tema de hoy, José, es justamente la capacidad de espera. En la capacidad de espera, yo creo que es una enfermedad del mundo contemporáneo, ¿no? Que estamos acostumbrados al doble clic y vivimos en doble clic, nuestra vida es doble clic, donde tenemos todo al alcance de la mano y enseguida conseguimos todo. Incluso uno cuánto tiempo está esperando o cuánto tiempo tiene que esperar en el consultorio de un médico y está esperando 5 minutos y parece que es una eternidad, sí, ¿o no? Sí, sí. A todos nos pasa, digamos, ¿no? Vivimos como muy acelerados, vivimos como en como que la noción del tiempo es distinta. Y esto es una cosa que ha sido analizada, digamos, a lo largo del tiempo. Este tiempo, esta noción del tiempo en el tiempo que vivimos hoy, es como que pasa más rápido. Incluso y es propio de lo que decía Zygmunt Bauman en La Sociedad Líquida, habla de esto justamente, ¿no? De mi hijo está enfermo, tiene fiebre y yo quiero que se cure ya. ¿Sí? Pasa tal cosa y yo quiero que esto se solucione ya. O hace 1 hora que te estoy llamando y por ahí solamente fueron 2 minutos. ¿Sí? Y en esto, la capacidad de espera yo creo que es una de las cosas más importantes que hay que educar. Y en el libro de Lewis, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, que la verdad que si no lo leyeron está muy interesante, es un relato donde un diablo un poco más anciano
le da consejos a su sobrino que se está iniciando en el arte de la tentación a distintos clientes que tiene. Entonces le va pidiendo consejos y este tío le va dando consejos de cómo tiene que tentarlos, ¿no?, a estos clientes que va teniendo. Obviamente que es un libro de fantasía, ¿no?, pero tiene una de las cartas, que es la carta 15, que dice que los humanos viven en el tiempo, pero nuestro enemigo, o sea, se refiere a Dios, les destina a la eternidad. Él quiere, por tanto, creo yo, que atiendan principalmente a dos cosas: a la eternidad misma y a ese punto del tiempo que llaman presente. Porque el presente es el punto en el que el tiempo coincide con la eternidad. Solo en el presente la libertad y la realidad les son ofrecidas. Y esto es importantísimo. A pesar de que usemos como ejemplo a Luis, Dios nos destinó a la eternidad, pero nos destinó a la eternidad en un tiempo. Y entonces, eso como dice Luis, que el presente es el punto en el que el tiempo coincide con la eternidad, es espectacular. Porque muchas veces estamos mirando una pantalla y nos estamos perdiendo ese tiempo, ¿sí? El tiempo presente es el momento que tenemos para desarrollar nuestra vida, nuestras potencialidades, nuestra capacidad. Y entonces es muy importante el saber aprovechar ese tiempo. Ahora, si yo no sé que ese tiempo vale, tampoco voy a saber que tengo que, ¿cómo decirlo? A ver, que tengo que aprovechar ese tiempo esperando. Y acá entra otro factor que es el posponer gratificaciones. Uno pierde la capacidad de espera cuando quiere gratificaciones en el instante. Entonces se olvida que el tiempo presente tiene un valor eterno. Y entonces tenemos, por ejemplo, el caso del doctor Mitchell de la Universidad de Stanford, que hizo una investigación que en el año 71 o 74, que se llamó Marshmallow Test, que era, les proponía a chicos de 4 años, los sentaba en una sala y les daba un malvavisco, digamos, les daba un bombón y les decía que si eran capaces de posponer la gratificación durante 15 minutos, les daba otro. Estos niños, la gran mayoría, ¿sí?, no pudo hacerlo, pero otro sí lo hizo, ¿sí?, y pudo contenerse o posponer esa gratificación para comerse ese bombón. Ahora, lo más interesante de esto no fue eso, sino que después lo volvieron a medir a estos mismos chicos cuando fueron adolescentes. Y se dieron cuenta que aquellos que habían sido capaces de posponer gratificaciones habían terminado el colegio, ¿sí?, tenían un índice de masa corporal menor, o sea que no tenían tendencia a la obesidad, no habían caído en ningún tipo de adicción, ¿sí?, los que habían sido capaces de posponer esta gratificación. Y después, mucho tiempo después, creo que fue en el 2011 o 2012, se volvió a repetir con los mismos participantes para ver dónde estaban, qué era de sus vidas, ¿sí?, se los volvió a investigar. Y casualmente, que ya en ese momento tenía más o menos como unos 60 años, pasó lo mismo, ¿sí? Volvían a presentar este tipo de características. Personas que no habían sido capaces de posponer gratificaciones, eran obesos, habían perdido trabajos, o por ahí no habían crecido lo que tenían que haber crecido, habían fracasado su vida matrimonial. Porque ¿cómo se educa esta capacidad de espera? Se educa en posponer gratificaciones. ¿Cómo hacemos para posponer gratificaciones? Y eso es lo más importante. O sea, no se educa el hecho de decir, bueno, vos tenés que esperar. ¿Esperar por qué? O sea, el tiempo tiene un valor a futuro, un valor en la eternidad. Entonces, yo tengo que usar el tiempo de hoy para la eternidad. Pero eso significa que tengo que posponer gratificaciones que me encantaría hacer ahora. Entonces, ¿cómo se los va ayudando? Se los va ayudando a que ellos sepan posponer gratificaciones. Y acá entran dos virtudes muy importantes. Una es la templanza, ¿sí?, que justamente hace esto, pospone gratificaciones porque es la que modera los placeres sensibles, y la otra es la fortaleza, la que me va a dar la fuerza de resistir, ¿sí?, la necesidad de hacer algo y posponer esa gratificación, o incluso acometer, decir, bueno, vamos a salir adelante y vamos a remover, ¿sí?, los obstáculos que hacen que yo no pueda esperar. Entonces, concretamente, tendría que papá y mamá empezar en la casa a decirle, bueno, perfecto, esta gratificación la vas a posponer. Primero la tarea, después vas a jugar.
Y el tiempo que está en la tarea, a ver, los chicos cuando son muy chiquitos no tienen noción del tiempo, no pueden medirlo. Por eso, por ahí yo decía recién la diferencia entre, lógicamente, los más pequeños y aquellos que por ahí ya tienen más edad, ¿no? Me pasa que eso también se va generando una especie de autodeterminación, ¿sí? Los chicos cuando van creciendo empiezan a darse cuenta que existe un tiempo. Mientras son chiquitos, yo tengo que manejarle el tiempo, pero lo que yo tengo que mostrarles es que el tiempo presente tiene un valor y un valor eterno. Entonces eso significa posponer las gratificaciones. Entonces primero los deberes, después el juego, ¿sí? Después de comer toda la comida, viene el postre, ¿sí? Y entonces son detalles que parecen una estupidez, pero en el fondo también estoy educando esa capacidad de espera. Sí, son en realidad los ejemplos más comunes, justamente el de la tarea y el de la comida, que por ahí es lo que más cuesta que los niños... o comer a deshora. ¿Sí? Va el chiquito con la mamá al almacén y mamá, cómprame esto, cómprame lo otro, cómprame esto. O sea, ¿está mal que la mamá le compre cosas al hijo en un kiosco? No está mal, ¿sí? El tema es que tiene que haber un orden, o sea, que no puede comer a cualquier hora cuando él quiera. Claro. Porque si es por un chico, estaría todo el día haciendo lo que le gusta, ¿sí? Estaría todo el día adentro de un pelotero jugando y esa sería su vida, pero la vida no es así. Entonces, los padres también tendemos a eso, a querer que nuestros hijos tengan todo eso, ¿sí? Y esto significa que también hay que sufrir, ¿sí? Porque uno tiene que decirle que no. Y después de eso viene un berrinche. Y ese berrinche tengo que dominarlo. Y entonces hay que pasarlo. Entonces esta capacidad de espera también es mía. Claro. Y yo también tengo que pensar como papá si estoy esperando. Si soy capaz de posponer gratificaciones. Quiero ver tele. Pero resulta que mis hijos tienen que comer en la mesa. Y todos tenemos que comer y tenemos que conversar en la familia. Soy capaz de posponer ese partido de fútbol para estar con mis hijos. Y entonces eso también va educando la capacidad de espera, ¿no? Lo que los hijos van viendo de nosotros. Y después cuando los chicos van creciendo y son más grandes, tendrán que empezar a centrarse ellos mismos y a manejar el tiempo ellos mismos. Pero es un tema tan importante que en ese preciso momento, en el presente, como yo vivo el presente, me estoy jugando el futuro, ¿sí? Me estoy jugando la eternidad, o sea, me estoy jugando lo que voy a hacer incluso el día de mañana. Bien. Bueno, sí, sin dudas es un tema, en primer lugar, como decíamos, de las cosas cotidianas. En segundo lugar, que nos implica directamente a los adultos, porque, como decíamos al principio, somos los adultos los que también tenemos este problema de la espera en muchas cuestiones también del día a día. Y bueno, tendremos que ir aprendiendo entonces cómo poder acompañar a nuestros niños. Nos vamos a ir a la segunda pausa, José, y vamos a inaugurar un nuevo segmento en Casa de Familia, y es que queremos conocer a quiénes tenemos del otro lado, quiénes son las familias que comparten justamente esta casa con nosotros. Así que vamos a irnos a la pausa viendo fotos de las familias que nos han ido enviando y pueden seguir enviando aquí a las direcciones que aparecen en la pantalla. Vamos a la pausa. Santa María, cerámicos y sanitarios. Cerámicos, porcelanatos, pegamentos, hidromasajes, sanitarios Ferrum, griferías FB y Peirano. Además, todo para agua, cloaca y gas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Santa María, cerámicos y sanitarios. Sarmiento 770. La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participa enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accede a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos.
muchas gracias por sus fotos, principalmente. La verdad que es divertido esto de poder ver que no estamos solos en esto y que todos quieren participar con alguna foto de su familia, ¿no? Sin duda. Y bueno, como decíamos antes de irnos a la pausa, es bueno también conocer a quién tenemos del otro lado, así que agradecemos que hayan enviado sus fotos y pueden seguir haciéndolo ahí a nuestros medios de contacto, ¿sí? Envían sus fotos familiares, las fotos de sus niños o sus fotos propias para que las podamos compartir aquí en Casa de Familia. Y la verdad que cada familia es un mundo, literalmente, ¿no? Literalmente. Y esto es una de las cosas que veníamos viendo, ¿no? Cómo los papás influyen en esta educación de esta capacidad de esperar, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de que hagan silencio cuando papá y mamá están hablando. Eso también es importante, que el papá y la mamá, por ejemplo, hagan silencio cuando quieren hablar entre ellos. ¿Sí? Y eso también los hijos lo van viendo que papá y mamá, cuando hablan ellos, nadie más habla, o cuando hablan con un tercero, con la abuela o por teléfono, no tienen que interrumpir. Y a ver, y esto es dificilísimo, ¿no? Porque exige sacrificio de parte de uno y sacrificio de parte del otro. Sí, y a la vez también, y lo venimos comentando, pero eso también tiene que ver con un acostumbramiento. Nos acostumbramos a hablar por teléfono con el niño hablándonos, o hablar con el otro, con el niño, y estamos constantemente como, bueno, ay, sí, ya te escucho, o espera. Digo, nos acostumbramos los adultos también a esto. Entonces es difícil enseñarles a esperar si, bueno, a lo mejor nosotros ya lo tomamos como justamente costumbre. Bueno, por eso también acá entra otro tema del día, que son los límites y el orden, ¿sí? Tenemos que poner límites, no solamente correctivos, sino también decir, bueno, hasta acá podés entrar vos. O sea, papá y mamá son papá y mamá y son esposos primero. Entonces, hasta acá entras vos. Y eso también es muy importante, porque si no los hijos están todo el tiempo participando de todo, y eso no es así. Y hay hijos que están haciendo vida de papá, o opinando como papás, o sabiendo cosas de papás que no tienen por qué saber. Y eso implica, ¿sí?, un cierto orden en la casa, o sea, que siempre se hagan las mismas cosas, el orden en el tiempo, el orden en las cosas, que se hagan siempre, que se respeten siempre algunos momentos en el día donde haya algún tipo de intercambio de comunicación, pero que siempre haya un orden, ¿sí? Y esto también es importantísimo para que papá y mamá puedan descubrir qué es lo que quieren de cada uno de sus hijos. Y esto también es importante, o sea, papá y mamá, como dice Ken Tenig, tienen que tener la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. O sea, tienen que descubrir el proyecto de cada uno de los hijos que Dios tiene sobre cada uno de los hijos, donde escuchando a Dios. Pero para eso necesitamos tiempo. Necesitamos manejar el tiempo, dominar el tiempo, hacer silencio. Y esto creo que es una de las cosas más difíciles que nos pasan, ¿sí? El silencio exterior y el silencio interior. Y no hace falta vivir en San Pablo, ¿sí?, para decir que no puedo tener silencio. O sea, puedo vivir en el medio del campo y no tener silencio. Sí, sobre todo ahora con el tema de las pantallas, como comentábamos al principio, porque bueno, si uno se pone a pensar, siempre o está encendido el televisor o los niños están jugando con, no sé, algún jueguito, la tablet, el teléfono. Digo, realmente hoy por hoy se nos hace muy difícil tener silencio. Bueno, y ese silencio es clave, porque si no tenemos silencio no podemos dominar ese tiempo presente. Y si no dominamos ese tiempo presente, nos va a pasar como era el consejo que le daba este tío a este diablo, que le decía que tenía que justamente sacarle el tiempo presente, para que vivan pensando en el futuro, en lo que van a hacer, pero se olvidan de lo que tienen que hacer hoy. Bien, seguimos en la temática y vamos a, como siempre, recurrir a la palabra de otro especialista, en este caso, José. Vamos a escuchar a la orientadora familiar y licenciada en Ciencias para la Familia, Rosario Romero Victorica, que es coordinadora de la licenciatura en Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Y ella va a hablar justamente, porque le pedimos que nos comentara un poco cómo es esto de los límites, ¿sí?, y el orden en los hijos. Así que vamos a escucharla. Mi nombre es Rosario Romero Victorica y hoy les voy a hablar sobre los límites y el orden. Cuando hablamos de límites hablamos del uso de la libertad. ¿Y qué es la libertad? Es la capacidad de la voluntad de autogobernarse, de autodeterminarse. Nuestros hijos, siendo pequeños o un poquito más grandes también, todavía no tienen
desarrollado lo que es la autodeterminación y esa capacidad de elegir bien, de elegir hacia un bien y para el bien. Es nuestra función de padres acompañarlos, marcarles directrices, guiarlos. Y aquí entran los límites. ¿Qué son los límites? ¿Cómo poner límites a nuestros hijos? Hay un binomio del que a mí me gusta hablar, que es la ternura y la firmeza. ¿Qué es la ternura? La ternura es el darles. No es solamente el abrazo, el contacto físico. Es salir de uno para adentrarse en el otro, en las necesidades del otro, en la empatía. Esa es la ternura. ¿Y qué es la firmeza? La firmeza es la puesta de límites. Por eso siempre me gusta hablar de lo que es el binomio, tan importante este binomio y este equilibrio. Los padres de hoy en día expresan públicamente esta ternura y es muy lindo. Eso no significa que copien lo que es la sensibilidad femenina, sino desde su masculinidad que le demuestren a los hijos cuánto los quieren, con el diálogo, con la paciencia, con la puesta de límites, los valores, mostrarles los valores. Agradecemos como siempre a los profesionales que nos acompañan, en este caso a Rosario por haber compartido un poco de esta temática. La verdad que es interesante, ¿no? el ver esto de la autodeterminación, que los chicos cuando son chiquititos necesitan de sus papás, sí o sí, para que los vayan ayudando en esta autodeterminación, en esta elección de los bienes, ¿no? De este buen uso de la libertad. Y para esto, para poder elegir esto, los papás tienen que tener un cierto orden, tienen que poner límites y de este modo poder ayudarlos a que aproveche el tiempo cada uno y descubra qué es lo que este plan maestro que tiene pensado para cada uno de nosotros Dios se ha descubierto por él y también se ha descubierto por cada uno de los papás, ¿no? Bien, y vamos a ir ahora entonces con la parte práctica, digamos, que sería la tarea para el hogar, que es la tarea para los papás. Bueno, acá es bastante difícil porque tendríamos que poner un montón de cosas para que los papás hagan, pero me parece que podríamos centrarnos en algunas cosas que son importantes. Primero, que los papás se den cuenta que ellos tienen que manejar el tiempo presente suyo, ¿sí? Y empezar a ver cuáles son los distractores que tienen, que le sacan ese tiempo suyo para poder dedicar ese tiempo a los hijos y ver qué ejemplo están dando. Entonces, el uso de pantallas, el uso del teléfono. Bueno, los teléfonos todos los vamos a poner en esta frutera de tal hora a tal hora, ¿sí? Para que no tengamos esos distractores que no nos permiten aprovechar el tiempo como corresponde. La segunda cosa que me parece importante es hacer que los hijos tengan contacto con la naturaleza. Entonces, si yo no tengo un campo, me tendré que comprar un campo, ¿o no? ¿Me tendré que comprar, sí? No, pero puede ser una maceta, no hace falta mucho más, sino que él sea el que ponga la semilla, él sea el que vaya regando la planta, porque los tiempos de la naturaleza hacen que uno empiece a darse cuenta que sus tiempos tienen que estar de acuerdo a esa misma naturaleza. Y a la vez, en ese caso, le agregamos responsabilidad porque tiene que cuidar Totalmente. Justamente de esa planta que va a crecer. Perfecto, y si él no se encarga, se termina muriendo la planta, ¿no? Eso está muy bueno. Y la otra cosa que me parece importante es hacer algo que es un ejercicio, que es poner el oído o poner los sentidos, la vista o el tacto en las cosas cotidianas que tenemos. Y esto puede ser difícil, pero es muy sencillo. Es el hecho de centrarme y hacer silencio interior para poder escuchar con el oído la máquina que está taladrando acá en la esquina de mi casa, ¿sí? Pero pongo el oído y hago como que el oído disfruta ese sonido. Entonces presto atención a ese sonido. Y eso hace que uno empiece a usar sus sentidos y a aprovechar ese tiempo, obligándose a uno a hacer ese silencio que es necesario. Con el ojo lo mismo, poner el ojo por ahí, mirar algo, ¿sí? Que sea agradable y descansar en eso, pero sin pensar en nada, descansar el ojo en eso. Con el olfato lo mismo, con el tacto lo mismo, ¿sí? Puedo tocar algo y sentir eso, pero solamente eso y sin pensar, haciendo que de ese modo los sentidos empiezan a participar en el conocimiento de la realidad y hace que uno necesariamente tenga que hacer silencio para poder hacerlo. Y esto puede ser un ejercicio que dure un par de minutos por día. Bien, buenísimo. Entonces compartimos las tareas para que ustedes puedan practicar allí en el hogar. Y bueno, nos estamos despidiendo, como siempre, contándoles y compartiendo con ustedes que trabajamos para la familia, ¿sí? Que es la institución más importante, que es más antigua y que en última instancia es la que va a modificar la sociedad
y teniendo en cuenta que la familia es lo más importante de todo, ¿no? Así es, así que nos despedimos hasta el próximo programa de Casa de Familia. Muchas gracias.